¿Me entienden la idea, chicos? El resultado, por favor, de este, ¿cuánto les da? Y a la 1. O sea, y, muy bien. ¿Y cuánto les da el I a la 18? -1. Menos 1. Ahí está. Entonces, el resultado de toda la suma va a ser igual a ¿cuánto? En la respuesta ya del ejercicio. ¿Entienden la pregunta? Quedaría como -1 de ahí. Claro, sería un número complejo. Bueno, lo puedo ordenar como menos 1, más, Sí. claro, más I. Cuando están multiplicando. Ese sería el resultado de haber sumado todas esos términos. ¿Ok? Sí, profe, sí llegué. Bueno, a ver, vuelvan a observar, díganme si hay algo para explicar, algo que no se entienda. Lo que no entendí, ¿por qué dice está compuesta por 2019 términos? Porque vos lo vas contando. Si vos lo vas, mirá, por ejemplo, a ver, a vos te llama la atención porque dice 2018. Claro. Mira, 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 contá, mira, fíjate. Ahí te veo. Si yo cortaría la serie, por ejemplo, ahí en el primer, acá mira, supongamos que la serie estaría acá, ahí nada más, ahí. El último número que aparece es el 5. Vos podés decir que tiene 5 términos o tiene 6 términos. Que tienen 6 términos. Y bueno, entonces quiere decir que la última potencia no te dice a vos la cantidad de términos. ¿Ves? Ah, está bien, sí. Claro, entonces cuando vos veas el última potencia no significa que tenga 2018 términos, sino que tiene uno más. Claro, que es el 1 más, o sea, el que está acá al principio. ¿Que no? Claro, es que ese 1 es como el I a la 0, claro. Porque el I a la 0, ¿a qué es igual el I a la 0? A 1. Ahí está, ¿ves? Está bien la pregunta, porque eso confunde, pero justamente para que ustedes se den cuenta que está ocurriendo eso, ¿ven? Bueno, así lo tenían que haber resuelto así o de cualquier otra estrategia que ustedes hayan implementado, pero que el resultado les dé así, menos 1 más I. Porque está ordenadito ahí, ¿ves? Está la componente real y está la componente imaginaria acá, ¿cuánto vale? O sea, la componente real vale menos 1. Está bien. ¿Y la componente imaginaria cuánto valdría? 1 también. 1. No 1 también, porque dijimos que la componente real vale menos 1. Entonces no es 1 también. Porque si vos decís 1 también, ¿qué estás diciendo? Que es igual al resultado anterior. O sea, Ahí no es. Ojo, no es lo mismo decir menos 1 que 1. ¿De acuerdo? bueno, profe. Bueno, ojo, cuidado con eso. Son pequeños detalles conceptuales que eso puede aparecer en la evaluación. Vuelvo a repetir, en la evaluación no voy a hacer ejercicios de este tipo, porque estos son de desarrollo, de resolución. Más adelante, si volvemos a la presencialidad, ahí recién vamos a poder trabajar con este tipo de ejercicios. Pero sirven porque me permiten afianzar los conocimientos y de paso desarrollar una capacidad de razonamiento, digo. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces, ¿ninguna pregunta? No. Bien. Bueno, si no hay preguntas,
vamos avanzando a un ejercicio más. Acá está, miren. Ahí se los comparto. Ustedes lo van pensando. Ya lean tranquilos y vamos a ver cómo lo resolvemos eso. Bueno, a ver, al leer la consigna, veamos qué conceptos que están acá en la consigna ustedes todavía no vieron para poder hacer una explicación teórica antes de avanzar. ¿Hay algo que acá les aparezca como curioso, como algo nuevo, algo que ustedes saben que no conocen, porque no lo pudimos desarrollar todavía en la teoría? Los módulos. ¿Entienden la pregunta, chicos? Módulos sí vimos, la clase pasada vimos módulos. ¿Se acuerdan de lo que es módulo de un número complejo? Busquen en su carpeta y revisen si tienen anotado lo que es módulo de un número complejo, fíjense. Revisen su carpeta. Tienen que tener su carpeta completa porque con eso van a hacer la evaluación el día 27, ¿no? A ver, ya que surgió esa pregunta, revisen si tienen anotado lo que es módulo de un número complejo. Miren, ahí está, les hago recordar. Acá está, miren. La Sí, semana pasada, la última clase, vimos módulo de un número complejo. Es decir, módulo de un número complejo, saben qué es y cómo calcularlo. ¿De acuerdo? sí, es la raíz cuadrada de... Bueno, no, está bien, no hace falta, Matías. Cada uno tiene que tener su carpeta. Yo lo que digo que acá apareció la palabra módulo es algo que ustedes conocen. ¿Qué otro concepto aparece acá que ustedes no conocen o que les llamaría curiosidad porque no entienden qué significa? Lean bien, díganme qué de la consigna no entienden porque no saben qué es, pero módulos sí saben o deberían saber. Cuando dice la suma de los componentes reales de dos números complejos conjugados, se refiere a Claro, cambiar el signo. ¿Eso? claro, esa es una buena pregunta, a ver, porque nosotros todavía no llegamos a ese tema, pero se lo puede deducir. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos ya lo que son expresiones conjugadas. ¿Cuándo recuerdan haber aprendido por primera vez el concepto de expresión conjugada? Cuando veíamos racionalización, Eso, muy bien, cuando vieron racionalización. Y acá tiene la misma idea. ¿eh? Entonces quiere decir que si yo tengo, supongamos, vamos a dar un ejemplo. Si yo tengo un número complejo Z1, que esté formado por un 2 en la componente real y tengamos un 3 en la componente de componente imaginaria, acompañado con la unidad imaginaria, formando así su forma binómica, entonces yo me pongo a pensar cuál es el conjugado de ese número complejo Z1, un Z2 que tenga esas características que ustedes sabían. Por ejemplo, un 2 y le cambio de signo ¿a quién? Al segundo término. Eso es fundamental. Saber que el cambio de signo lo tengo que hacer en el segundo término. Y allí, así obtengo
la expresión conjugada. Es decir, así obtengo un complejo conjugado. ¿De acuerdo? En símbolos sería que si un complejo está formado por supongamos por las componentes A y B como real e imaginaria en forma general, ¿no es cierto?, en forma genérica, si así sería un número complejo, su conjugado, Z2, sería de la forma A menos BI. ¿De acuerdo? ¿Ven cómo lo puse en forma general, con letras, y cómo hicimos un caso particular como un ejemplo? ¿Se dan cuenta, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. se dan cuenta. Bueno, vean, anoten bien en su carpeta lo que son números complejos conjugados. Serían que son los números que solamente tienen opuestos o de distintos signos la componente imaginaria. Todo número complejo que se dé la particularidad que la componente imaginaria aparezca con signo cambiado, solamente la componente imaginaria, esos números se llaman números complejos conjugados. ¿Sí? Y en cuanto, a ver, ¿qué conclusión pueden sacar en cuanto a la gráfica de dos números complejos conjugados? Si yo tengo acá el plano, y si un número complejo se va a ubicar acá, este sería un Z1 cualquiera, ¿dónde creen que se va a ubicar su conjugado? ¿Entienden la pregunta? Del lado opuesto. Por eso, pero ¿dónde? Ustedes me tienen que decir, ¿dónde creen ustedes que se va a ubicar el conjugado de este Z1 que tiene coordenadas A, B? En la misma línea, pero para abajo en la parte negativa de los imaginarios y positiva de los reales. Ahí, chicos, ¿así me están diciendo? ¿Así? Sí, profe. Bien. Así va a ser el comportamiento gráfico de dos números que se llaman números conjugados, ¿ok? Que no es lo mismo que números opuestos, cuidado, ¿no? Piensen en esto ahora. ¿Qué pasa si yo les mencionaría en una consigna, en la evaluación, en vez de números conjugados, les pongo números opuestos, complejos opuestos? Dos números que son complejos opuestos. ¿Cuál sería la diferencia entre decir conjugados y decir opuestos? ¿Qué significaría opuesto? Por ejemplo, el opuesto del 3. ¿Quién es el opuesto del 3? Ustedes conocen el concepto de opuesto, ¿verdad? Pero bueno, en otra dirección. -3. No escucho bien. Pregunto si ustedes conocen el concepto de lo que es un número opuesto de otro. ¿Conocen el concepto de opuesto o el concepto de inverso? A ver, vamos a un ejemplo. Si yo pongo el 2, si pongo el -3, si pongo el 2/3, o si pongo el -1/5. A ver, ¿quién será el opuesto del 2? Del número 2.
Menos 2, profe. Bien. ¿Y el inverso del 2? ¿El inverso no será el 1/2? Sí. Entonces, ¿cómo pueden explicar si alguien les pregunta a ustedes qué es el inverso de un número? ¿Cómo le explicaría a alguien de segundo, de primer año o del séptimo grado si les pregunta qué es el inverso de un número? ¿Qué le dirían ustedes con sus palabras? ¿Qué le dirían? ¿No le dirían nada? ¿Qué le dirían que no saben? Que un número inverso, un número Explíquenle, inverso de otro, es si al expliquen. multiplicarlo obtenemos el resultado de la unidad, o sea, el 2. Por ejemplo, acá, que es el Pero ¿no inverso habría de ¿no 2. habría una manera más fácil de explicarle a un chico más chico que ustedes? A ver, sigamos practicando a ver si a veces le ocurre algo mejor. A ver. Sería invertir el número. Bueno, y más fácil que eso. Bueno, veamos a ver si surge alguna idea. A ver. Vamos de nuevo. El opuesto del -3. 3. Es 3. Y el inverso del -3. Menos 1/3. Bien. El opuesto del 2/3. menos 2/3. Y el inverso de 2/3. 3/2. El opuesto de -1/5. Un quinto. Un quinto solo. Y el inverso de 1/5, de -1/5. 5. Menos 5. Bueno, ahí está. Entonces, cuando alguien le pregunte, y ustedes lo quieran explicar sencillo, con sus palabras, ¿qué le van a decir? Que el opuesto, ¿cómo se consigue? Cambiando el signo. Eso, solamente cambiando el signo. Muy bien. ¿Y qué le van a decir? Que el inverso, ¿cómo se consigue? Dando vuelta, ¿qué? La fracción. Claro, dando vuelta el número, claro. Porque ustedes tienen que saber que abajo de este 3 hay un 1 imaginario. Lo mismo que acá. Debajo de ese 2 hay un número 1 que está así como imaginario, ¿ven? Entonces, dar vuelta el número sería cambiar la posición de la fracción, invertirlo, como ustedes me dijeron. ¿Sí? Ustedes tienen que ser lo más claro y sencillo posible. Darlo vuelta, invertirlo, cambiarle el orden, esas cosas. Bueno, ahí ya saben lo que es un número opuesto, un número inverso, y ahora estamos aplicando ese conocimiento a un número complejo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un número, por ejemplo, 2 más 3i como número complejo, ¿cuál será su opuesto? Ya me dijeron que el opuesto es cambiándole el signo. Entonces, cámbienle el signo. O cámbienle los signos, porque tiene 2. ¿Cómo será?
Menos 2 menos 3i. Claro. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Bueno. O sea, tiene mucho sentido común. Entonces apliquen el sentido común más que la memorización. Aprendan yo estoy intentando que ustedes aprendan a deducir cosas y no a memorizar cosas. Ahí está. ¿De acuerdo? Ya tienen el número complejo. Y si ahora quisiéramos saber cómo se invierte un número complejo, ¿cuál será el inverso del número complejo? A ver. Ahí está. ¿Cuál va a ser el inverso del número complejo? De este que viene el ejemplo, que dice 2 más 3i, ¿cuál será el inverso? 1 sobre 2 más 3i. Muy bien. ¿Se dan cuenta o no? ¿Sí? Porque lo único que hacemos es lo que ustedes dijeron, que al inverso le tengo que dar vuelta y al opuesto le tengo que cambiar el signo. Ahí está. Entonces ahora ya reforzaron el concepto de opuesto de un número, inverso de un número, e inclusive lo llevamos a lo que son los opuestos e inversos de números complejos. Y de paso también ya aprendimos lo que son complejos conjugados, recordando el concepto de expresiones conjugadas. Muy bien, ¿ahora sí están de acuerdo? En cuanto a la simbología, si leen algún libro o alguna consigna, vamos a ver cómo se van a dar cuenta que se habla de números conjugados, opuestos o inversos, pero solamente con la simbología. A ver, vamos a ver. Miren. Por ejemplo, si yo escribo que Z es un número complejo, su opuesto, ¿cómo se va a escribir? Menos Z. ¿Ok? O bien, si está en forma de par ordenado, le pondré un signo negativo adelante para que cambie los signos de adentro. O si está en forma binómica, ya saben que le cambian los signos. Ahora, el inverso, pueden poner Z y pueden poner elevado a la menos 1. Que acuérdense que el menos 1 significa que a la base la tengo que dar vuelta. ¿Ven? Y ahí están haciendo el inverso. Y el conjugado, lo que se estila es que aparezca arriba de la Z una rayita así. Y eso significa conjugado. ¿Ven? Puede aparecer en las consignas o en los libros esta simbología. Entonces se dan cuenta que tienen que hacer, cambiarle el signo al segundo término. Esto es lo que así se escriben complejos conjugados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, volvamos a la consigna a ver si nos podemos dar cuenta cómo resolverla. A ver. Ahí está. Bueno, ya aprendimos un poquito más de la teoría y así a medida que avancemos vamos a ir mezclando teoría y práctica para que no sea tan cansado la teoría y para que cuando nos demos cuenta que en la parte práctica todavía no hemos manejado algún concepto, lo podamos desarrollar. Ahora sí, acá ya sabemos lo que son conjugados complejos conjugados, ya sabemos lo que es el módulo de un número complejo, ya sabemos. Ya sabemos lo que significa la forma binómica, la forma cartesiana, y también ya sabemos hacer la representación gráfica de los números. Todos los conceptos que están acá en la consigna ya son dominados o deberían ser dominados por ustedes. Y tienen que estar en la carpeta para poder leerlos y comprenderlos y aplicarlos. Bueno, vamos planteando, a ver, dice que la suma de las componentes reales de dos números complejos conjugados es 6. A ver, escribamos dos números complejos que sepamos que son conjugados. Por ejemplo, si un número complejo Z1, se me ocurre llamarlo con las letras que uno quiera, ¿no? Pero por costumbre uno usa la A y la B, pero puede ser cualquier letra. Ahí está. Ahí está. Este es un complejo y se sabe que su complejo conjugado Z2 va a tener en sus componentes la misma A, y ahora le cambio el signo y va a ser menos BI.
Eso dice la teoría. Acá yo estoy presentando dos números que son complejos conjugados. ¿Están de acuerdo? Chicos, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ahora la consigna me dice que la suma de las componentes reales es igual a 6. Entonces, ¿eso qué me va a permitir escribir? Que A más A es igual a 6. Porque eso dice la consigna, ¿ven? La suma de las componentes reales, acá está, de los números conjugados es 6. Es 6, no sé, puse una B, parece una B. Ahora voy a poner un 6. Es igual a 6. Entonces eso me lleva a pensar que A, ¿cuánto vale? 6. Entonces, A, ¿cuánto vale? 3. 3. Están todos de acuerdo, ¿no? O sea que ya descubrí que una de mis componentes vale 3. Ya puedo borrar ese dato que no conocía. Le puse A, y ahora ya conozco, descubrí, en base a la consigna, la interpretación de la consigna, que ese componente vale 3. ¿Están de acuerdo? Ahí está. Bien. Bueno, ¿y ahora qué habría que hacer? Que dice que la suma de sus módulos es igual a 10. ¿Cómo puedo escribir eso? A ver, primero escribamos el módulo del Z1. ¿Cómo vamos a escribir el módulo del Z1? Como la raíz cuadrada de ¿quién? De 9. 9 ¿Más quién? más B al cuadrado. B y no, B al cuadrado, ¿de acuerdo? Acuérdense que la I no forma parte de la componente imaginaria, ya que es una unidad imaginaria. Bien, eso sería el módulo del complejo Z1. ¿Están de acuerdo, no? Acuérdense que el módulo del complejo Z1 simbólicamente se escribía así, ¿ven? Yo pongo Z1 y pongo así 2 rayitas y eso ya significa simbólicamente el módulo del Z1. Ya está calculado. Y me dice que le sume el módulo del Z2. ¿Y cuánto es el módulo del Z2? La raíz cuadrada ¿de quién? De 9 menos B al cuadrado. No, siempre se suma. Siempre se suma. Yo tengo que poner sumo y después pongo menos B al cuadrado. Pero ¿qué ocurre? Que colocar menos B al cuadrado, eso ya sé que va a ser igual a ¿cuánto? Como es un número negativo y está elevado a una potencia par, el resultado ¿cómo va a ser? Siempre. Positivo. Entonces puedo sacar ese signo y por lo tanto el paréntesis no tendría sentido. ¿Ven? ¿Lo ven, chicos? ¿Hasta ahí entienden? Sí. Bueno, Sí, profe. y la consigna me dice que la suma de los módulos de esos complejos conjugados es igual a ¿cuánto? A 10. A 10. Como esos términos son iguales, ven que este término es igual a este, es igual. Entonces, Sí. si son iguales y suman 10, quiere decir que uno de ellos, ¿cuánto vale? ¿Cuánto tiene que valer sí o sí uno de ellos? 1. Sí. 5, muy bien, 5. ¿Se dan cuenta por qué entonces? ¿Seguro, no? Miren que estamos razonando, estamos practicando formas de razonamiento. Igual, ustedes lo pueden resolver como quieran, no se hagan problema, no tienen que resolverlo como yo. Solamente les muestro a ustedes cómo se puede ir razonando los problemas. Ahí está. Muy bien. Entonces, yo puedo pensar
que hay una raíz y hay un resultado que es igual a 5. Por lo tanto, puedo pensar que el número que está ahí adentro, ¿qué número tiene que ser necesariamente? ¿Qué número tiene que ser ese que estoy rayando acá? 25. 25. Ahora, si ese número tiene que ser 25, pero acá tengo un 9, yo puedo pensar que todo este número, ¿qué número tiene que ser? ¿Qué número sumado con 9 me va a dar 25? 16. 16. Y si ese número tiene que ser 16, entonces tengo que pensar, ¿qué número elevado al cuadrado me da 16? 4. 4. Ya descubrieron el valor de la componente imaginaria. Entonces la conclusión es que el número complejo que ustedes no conocían era 3 más 4i. Y su conjugado, que este es el complejo que no conocían, y su conjugado era el número 3 menos 4i. ¿Están de acuerdo? Chicos, Sí, profe. ¿y cómo saben que está bien? ¿Cómo se asegurarían ustedes que esos resultados son correctos? Porque tendrían que verificar con lo que dice la consigna, ¿ven? Ven que las componentes de la suma de las componentes reales me da 6, o sea que ya me quedo tranquilo. Y yo sé, ¿ustedes se acuerdan del teorema de Pitágoras? ¿Saben qué dice? ¿Para qué sirve? ¿Saben eso? ¿Se acuerdan de eso? Para resolver algo cuando no tenemos los datos suficientes, pero podemos hacerlo con lo que nos da. Pero eso es muy general. Ese conocimiento, ese concepto es muy general. El teorema de Pitágoras es más específico. A ver, recordemos un poquito. Teorema de Pitágoras. Pitágoras estudió qué cosa para poder llegar a concluir su teorema o su propiedad o su relación. Así lo presentan algunos autores. No solamente el teorema de Pitágoras, lo llaman relación pitagórica o propiedad pitagórica. ¿Dónde trabajó él? ¿Dónde hizo su campo de investigación? ¿En qué tipo de triángulos? Un triángulo rectángulo. Eso tengo que especificar. No puedo decirlo en forma general, así como lo dijeron recién. Yo tengo que decir que en todos los triángulos rectángulos, porque en esos triángulos rectángulos, los nombres de los lados del triángulo tienen nombres muy específicos. Por ejemplo, este lado, el más largo, se llama hipotenusa, ¿verdad? Y los otros lados, ¿cómo se llaman? Catetos. Y eso ocurre solamente en los triángulos rectángulos. Bueno, es allí donde él hizo su campo de estudio, de investigación. Y él se dio cuenta que en todos los triángulos rectángulos siempre se cumplía una cuestión como un parámetro de comportamiento entre las medidas de los lados. Y él se dio cuenta que si la hipotenusa se le eleva al cuadrado, eso va a ser lo mismo que si le sumo el cuadrado de los catetos. Eso es lo que él descubrió. ¿Están de acuerdo? Conocido como el famoso teorema de Pitágoras. ¿Están de acuerdo con eso, chicos? Sí, profe. Entonces, los números que representarían la medida de esos lados es lo que se conoce como terna pitagórica. O sea, la terna pitagórica serían 3 números que verifican lo que dice el teorema o la relación pitagórica. Si este cateto mediría 3 centímetros, 3 metros, 3 milímetros, lo que ustedes quieran, y este mediría 4, se comprueba que este mide 5, y eso conforma una famosísima terna pitagórica. Ustedes tienen que saber que el número 3, el número 4 y el número 5, porque son números consecutivos, forman una muy conocida y famosa terna pitagórica. Entonces, fíjense los números que tenemos acá.
tenemos un 3 como componente real y un 4 como componente imaginaria. Entonces, conociendo esto, cae de maduro pensar que el módulo, o sea, la hipotenusa, porque miren, les muestro la imagen de nuevo para que recuerden que el módulo tiene que ver con la hipotenusa. Ahí está, miren. ¿Ven? Que lo dijimos, pero está en la carpeta. Por eso tienen que ir leyendo la teoría para comprenderla. ¿Ven? Miren, ¿ven? Ven que en este triángulo rectángulo, la hipotenusa de ese triángulo viene a ser ¿qué? Se le llama vector posición del número complejo, pero no es otra cosa que el módulo también del número complejo. ¿Por qué? Porque los catetos, ¿quiénes vienen a ser? La componente ¿qué? La componente real. Y el otro cateto, La componente imaginaria. ¿ven cómo se relaciona todo? Entonces yo puedo decir, puedo afirmar que si yo sé que la componente real es 3 y la componente imaginaria es 4, el módulo, sí o sí, por la famosa terna pitagórica, ¿cuánto va a medir? ¿Cuánto va a medir el módulo, chicos? 5. 5. Y la suma de sus módulos dice que vale 10. ¿Es verdad o no? Porque el módulo no cambia. Acuérdense que cuando ustedes me dijeron que el módulo en los números complejos conjugados no cambia, porque ustedes me dijeron hace rato que cuando yo lo tengo que ubicar gráficamente, sale escrito hacia abajo, pero con las mismas medidas, nada más que cambiado de signo la componente imaginaria. ¿Recuerdan el dibujo que hicimos recién? Para representar dos, porque a él les piden que representen los números complejos conjugados del problema. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer para representar gráficamente? Tienen que trazar en un sistema de ejes, donde tenemos acá, en el horizontal tenemos los números reales, y en el vertical tenemos los números imaginarios. Entonces, para ubicar el número complejo, 3, 4, supongamos digo 1, 2, 3, y después diré 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y ahí 1, y ahí está mi vector posición, y de paso también está el módulo, que vale 5, si este vale 3, y este vale 4, ya sabemos que este vale 5. Y este complejo sería el Z1. Pero su complejo conjugado, me dijeron que se va a ubicar abajo. ¿De acuerdo? Acá, en menos 4. Y su vector posición va a estar así. ¿De acuerdo? Y también va a medir 5. ¿De acuerdo? Y este va a ser el Z2 como complejo conjugado. Pero fíjense que los módulos tienen el mismo tamaño. 5 para acá y 5 para acá. ¿Sí? Porque el módulo es una distancia, no tiene signo el módulo. ¿Ok? No es como las componentes que sí tienen signo. Bueno, ahí está. Ahí quedaría terminado el ejercicio. ¿Están de acuerdo? ¿Chicos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Ya lo damos por entendido? ¿Alguien lo pudo sacar solito antes que yo? Antes que yo lo resuelva acá. Chicos, Yo más o menos, profe. chicos, ¿ustedes me escuchan bien? Sí. No, porque se tardan para contestar, pienso que a veces, bueno, es seguramente por la comunicación, pero
pero me interesa saber si se está entendiendo para ver dónde mejorar la explicación o agregar algo. ¿Sí? Bueno, ¿lo damos por cerrado a este? Bueno, No, si quieren, no sé si tienen algo más para preguntar, yo sigo explicando, pero si no me preguntan, no puedo saber qué no se entiende, o qué quieren que repita, o qué quieren que explique de nuevo de otra forma. Por mi parte no hay dudas, profe. Bueno, listo. A ver, vamos buscando otro entonces, a ver si nos da tiempo para hacer uno más. Veamos, a ver. Ujú. A ver, acá hay un número 5. Está bueno este, a ver. Ahí está. A ver, dice hallar el valor de h y de k para que se cumpla la igualdad en cada caso. Entonces acá, ¿qué concepto nuevo aparece en la consigna que ustedes todavía no dominan? ¿Cuándo creen que van a poder afirmar que dos números complejos, por ejemplo Z1 y Z2, van a ser iguales? ¿Tienen alguna idea intuitiva? Acá estoy representando en forma general un número complejo Z1 de la forma binómica A más BI y otro número complejo Z2 escrito en la forma binómica como C más DI. Para que estos dos complejos sean iguales, ¿cómo tendría que ser A y C y cómo tendría que ser B y D? ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Entonces, ¿cuál sería su conclusión? Si alguien les pregunta, ¿cuándo dos números complejos son iguales? ¿Ustedes qué le dirían? Cuando el componente real y el componente imaginario son iguales. Cuando son iguales, ¿ok? Cuando son iguales componente a componente. ¿Se entiende la idea? Sí. Bueno, ahora entonces agregan a sus conocimientos teóricos cuando dos números complejos son iguales. Cuando son iguales, componente a componente, es decir, real con real, tiene que ser el mismo número, e imaginaria con imaginaria, el mismo número. Hablando de componente a componente. ¿Quedó clarito la idea de números complejos iguales? Sí, profe. Bueno, lo apliquemos entonces acá en la práctica, ¿sí? Entonces quiere decir que a mí me interesa como primera medida poder reconocer quién es la componente real y quién es la componente imaginaria en cada caso. A ver, hagamos el primero. A ver, tengo el ejercicio 5A. Entonces, tengo acá y acá escribo el otro primero. Miren. Miren cómo voy a escribir este de acá, lo señalo acá arriba, y eso que está ahí, piensen, miren cómo yo lo voy a escribir y díganme si están de acuerdo. ¿Ok? Voy a poner así, y voy a poner así,
Y ese va a ser mi, como yo lo simbolicé como Z2, bueno, ya escribí mi Z2 en forma binómica. Y ahora voy a ir a escribir mi Z1, pero primero quiero que se detengan a pensar si están de acuerdo cómo escribir el Z1, donde se ve claramente que la componente real del Z2, ¿quién es? ¿Cómo está representada la componente real del Z2? ¿Por H? No, no por H. Menos Por H. menos H. Ojo, no es lo mismo decir H que menos H. Y la componente imaginaria del Z2, ¿quién sería? ¿Quién estaría representando a la componente imaginaria del Z2? 7HDI. No. Componente imaginaria del Z2. Chicos, miren, está señalada. 7 más H. Bueno, eso, ya. Trabajen con la pantalla observando lo que yo hago. Por eso los ayudo con la imagen. ¿Ok? ¿Están de acuerdo, no? ¿Están de acuerdo todos? Sí, profe. Colaboren, chicos, no se puede trabajar así no se puede trabajar, colaboren. ¿Cómo sé si están entendiendo, si no me dicen si está bien, está mal, si entienden, no entienden? Bueno, a ver, vamos con el otro ahora. Pero, otra pregunta. ¿Saben miren cómo estaba originalmente y saben qué hice para escribirlo como lo escribí, ¿no? ¿Todos se dieron cuenta qué hice? Porque nadie me preguntó por eso. ¿Saben cómo es que, como estaba escrito originalmente, cómo llegué a esto? Sí. Bueno, ahora vamos con el otro. A ver, ahora háganlo ustedes solitos. A ver, díganme cómo sería el Z1. ¿Cómo estaría formado el Z1? A ver, ¿cómo lo tendría que escribir? A ver. Ahí está. Y acá separo. A ver, ¿qué hago? ¿Me dictan, por favor? Tres más 8KI. No. Ahora ahí sí se lo escribí y díganme si están de acuerdo o no. Entonces la componente real de mi Z1, ¿quién la representa? ¿Y quién representa la componente imaginaria de mi Z1? La real, ¿quién la representa? La suma de 3 más 2Q. 2K. 2K, perdón. Bien. Entonces este es mi Z1. Bien. Y este es mi Z2. Bien. ¿Y la componente imaginaria de mi Z1 quién es? 6KI. No, chicos. Seca. Claro, chicos, por favor, o sea, a ver. Ya hemos dicho que la componente imaginaria no se la debe agregar la I o no, porque la I, ¿qué es? La unidad imaginaria. Claro, entonces tengan cuidado porque miren, si yo le hago una pregunta así en el examen y le digo que me diga, ustedes van a poner seca y va a estar mal.
solo por haberse equivocado. Ustedes dicen un pequeño detalle, pero es el concepto. ¿Ok? Presten atención, no se confundan. A ver, vamos de nuevo. Entonces, ya tengo todo bien definido, pero ojo, pregunto, ¿todos se dieron cuenta cómo es que acomodo? ¿Cómo puedo reconocer, distinguir la componente real, la componente imaginaria en cada uno de los casos? ¿Se dieron cuenta cómo hice? ¿O qué criterio apliqué para poder acomodar, ordenar? ¿Necesitan que explique por qué ordené así? ¿O se dan cuenta solitos que está bien hacerlo así y cómo hacerlo? Chicos, es muy difícil explicar si ustedes no preguntan y no participan. ¿Cómo hacen con los otros profesores? ¿Que los profes tienen un listado y lo van nombrando? ¿Y los obligan a participar? ¿Y los obligan a poner la cámara y todo eso? Chicos, Yo sí entendí cómo hizo, profe. claro, pero yo estoy preguntando cómo hacen los otros profesores, que los nombran por el listado, les dicen que prendan la cámara, ¿qué hacen? ¿Cómo hacen? Creo que solo 2 materias nos hacen que prendamos la cámara. Y cuando hacen preguntas, ¿cómo hacen la pregunta? O sea, con un listado y los van nombrando. De vez en cuando. Pero no sé, es que no se, es que primero que no se puede enseñar y primero que no se puede aprender. Y yo ya les dije que ustedes tienen que cambiar. No pueden seguir así porque se van a privar de aprender un montón de cosas, porque si no preguntan, no participan, ¿cómo uno sabe si están entendiendo o no? Y siempre te intentan responder los mismos, entonces así no se puede, chicos, no se puede trabajar así. Bueno, hasta ahí lleguemos, estamos pasados de hora, ¿verdad? Bueno, hasta ahí copien y mañana lo terminamos. Si alguien puede y se anima, lo intenta resolver solito. Y si no, ya, mañana lo terminamos. Pero hasta acá, para redondear la idea, era que hemos tratado de escribir el ejercicio original, pero de tal manera que se pueda reconocer fácilmente, visualmente, quién es la parte, quién es la componente real e imaginaria de cada número que interviene en esta igualdad. Hasta ahí lo dejamos, ¿de acuerdo? Bueno, mañana nos vemos y por favor traten de pensar a ver si ustedes pueden hacer algún cambio en su forma de querer aprender, porque para mí están muy mal y me llama la atención que los docentes no hagan algo al respecto, porque todos tendríamos que estar preocupados por el tercero B, porque es un grupo muy particular. O sea, trabajan muy mal. No es la forma que tienen que trabajar. No se puede trabajar así, no se puede enseñar y por lo tanto no se puede aprender. Si por más esfuerzo que haga el docente que quiere enseñar, no va a lograr nunca que ustedes aprendan, porque ustedes están aprendiendo mal, tienen malos hábitos, tienen una mala idea de lo que es aprender, entonces tienen que mejorarla. Por favor, reflexionen, piensen y vean a ver si de a poquito pueden ir cambiando, les va a hacer bien cambiar, porque no se puede trabajar así, es perjudicial para ustedes. Y no quiero tener la obligación de estar agarrando un listado y nombrando uno por uno y poniendo un positivo, poniendo un negativo, diciéndole prendan la cámara, obligándoles a que hablen. O sea, es muy fea esa forma, pero parece que es la forma que ustedes están obligando a los docentes a trabajar. Pero me llama la atención que la mayoría de docentes no estén preocupados. Por eso pregunté si algún docente ya estaba implementando alguna estrategia. Yo vengo preocupado hace mucho porque ya se los dije, el problema es el horario. Algunos me dijeron que a lo mejor son características del grupo, pero así no se puede trabajar, no se puede seguir diciendo, no, así somos y así no. La escuela no es para decir así somos y ahí me quedo, la escuela es para cambiarlos. Si la escuela no logra cambiarlos es porque falló, no hubo educación. Solamente cuando se logra cambiar a la persona en sus hábitos, en su forma de pensar, es que intervino la educación.
Si yo no hago que hasta diciembre ustedes cambien, es porque no sirvió mi educación. Y la de ningún docente de la escuela sirvió. Y deberíamos todos estar preocupados por el tercero B, porque algo está pasando. Hay algo raro que no funciona bien. Bueno, chicos, los dejo hasta mañana. Reflexionen, por favor, y mañana a ver si alguien tiene una idea para poder cambiar la forma de trabajo. Por ahí no les gusta la forma de trabajo y me dicen y la cambiamos. No hay problema con eso, si de eso se trata. Pero también, así como ustedes pueden pretender que un docente cambie, es necesario que ustedes también cambien. Listo, saludos, nos vemos, chao, hasta mañana. Nos vemos, profe. Tenga lindo día. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Nos Adiós, vemos. profe. Hasta luego. Chao, profe.